Muy bien, vamos a conversar ahora mismo del tema que anuncié hace minutos antes del corte. Esta semana se efectuó el primer debate del proyecto de ley de transparencia social que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional como urgente en materia económica y que en buen romance apunta a regular a las fundaciones y organizaciones no gubernamentales. En el debate se evidenciaron algunas dudas sobre la naturaleza de las fundaciones. Creo que hay un consenso en el sentido de que hay que establecer herramientas que permita combatir los dineros ilegales, los dineros sucios. Tiene que haber esta regulación, pero por otra parte, esta discusión sobre el hecho de que no puedes poner a todas las organizaciones sociales en el mismo saco. Así que quiero agradecer a los legisladores Natalie Murillo de ADN y Cristian Hernández de Revolución Ciudadana, y también sumándose a esta tertulia, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Así que gracias a los tres por acompañarnos en esta noche. Empiezo con Natalie. ¿Qué le dejó el primer debate de este proyecto? Bienvenida, buenas noches, Natalie. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, Marcelo, Cristian. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes este panel. Bueno, ¿qué nos dejó? Nos dejó que se está realizando un debate, que se está realizando un tema, un proyecto de ley con todas las observaciones recogidas, con todas las observaciones necesarias. Hemos tenido inclusive, según el informe que nos llegó a todos los legisladores, 43 observaciones por escritas recogidas de diferentes actores que han participado, además de los titulares de la UAFE, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, que evidencian la necesidad de poder realizar este tema de la ley de transparencia, de poder revisar cuáles son las necesidades que tenemos ahora como país para poder saber cuáles son, de dónde provienen estos recursos que son destinados para las organizaciones sociales, para que inclusive sabemos que en este momento son vulnerables y el 70% de los ingresos que reciben son de recaudaciones internacionales. Lo que nosotros queremos es en transparencia que exista una rendición de cuentas y que exista un control y una regulación para que no ingresen economías ilegales al sistema ecuatoriano. Eso está pasando ahora mismo. Te pregunto, ¿hay evidencias de que economías ilegales están contribuyendo a financiar ciertas fundaciones u organizaciones no gubernamentales? Sí, ya lo ha dado a conocer el titular de la UAFE, ha mencionado que inclusive está en un proceso de investigación y por ende no se pueden dar los nombres de las organizaciones sociales, pero por eso mismo nosotros hemos señalado la necesidad de poder realizar un control exhaustivo. En un contexto, Fabricio, que está marcado por la criminalidad en el Ecuador, ya los tiempos han cambiado, no nos encontramos, me refiero al país, no nos encontramos en la década de los 80, 90 o 2000, estamos en el 2025, donde lamentablemente el crimen organizado transnacional está permeando y por ende se necesitan nuevas herramientas con normativas eficaces para poder fortalecer la transparencia y el tema de la rendición de cuentas. Aquí lo que yo siempre señalo es, el que nada debe, nada teme, Fabricio. ¿Qué reflexiones le dejó a Cristian Hernández el primer debate de este proyecto de ley? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Fabricio. Un saludo a la audiencia, asambleísta Murillo, Marcelo, un placer saludarte. Gracias por la invitación. A ver, el objetivo a la simple lectura de este primer debate del informe de la ley objeto de esta entrevista, diríamos que es aceptable, ¿no? Y es el mismo discurso con lo que hemos aprobado, con el que hemos aprobado todas las leyes que hoy están siendo analizadas por la Corte Constitucional ante las decenas de demandas de inconstitucionalidad que se han presentado. Me preocupa mucho que volvemos a vulnerar lo mismo que la Corte Constitucional está analizando, la unidad de materia, por ejemplo. ¿Aquí no hay unidad de materia? No hay unidad de materia. ¿En qué, por ejemplo? En varios aspectos. Lo que se intenta controlar es el flujo de dinero que supuestamente, según los estudios, y debemos confiar en el análisis que ha mencionado incluso la asambleísta Murillo, de la UAFE, entiendo que son datos, diríamos, sustentables en cuanto a su origen, pero creo que ese no es el principal problema. Hay que pensar mucho en que no es solo el fondo, sino la forma también. Todas las leyes que hemos aprobado, bueno, que ha aprobado la mayoría oficialista,
tiene esta debilidad. Y quiero citar solo un tema puntual, la ley de integridad pública. Y en eso estoy seguro que Natalie no me va a dejar mentir. El artículo de la ley orgánica de la función legislativa disponía que después del segundo debate de haber observaciones, que las hubo, tiene que regresar a la comisión. Y no regresó a la comisión. De hecho, esas últimas observaciones que incorporó el asambleísta Castillo, me parece, nadie las conoció. Se publicaron y hoy están en la Corte Constitucional. Pero y en el caso que nos ocupa de este proyecto de ley de esta semana, ¿tiene la misma preocupación para no desviarnos del tema? Sí, totalmente. Y estoy también seguro de que va a pasar lo mismo, de que en el segundo debate se incorporarán lo que quiere que se incorporen, no habrá debate y con los votos se aprobarán. ¿Y a dónde voy, Fabricio? Porque el Parlamento aprueba leyes con mayoría de votos. Así está la norma y así tiene que ser. Ellos tienen los votos. ¿Cuál era el problema de la ley de integridad? Volver a la comisión, que además lo preside el asambleísta Centeno de ellos, tienen mayoría ellos, y se publicaba, se regresaba al pleno. Espero que eso no pase acá, El tema fíjese que hay un tema, hoy existe el reglamento para la aprobación de la personalidad jurídica de las personas, de las organizaciones sociales sin fines de lucro, que fue emitida por el Ejecutivo. ¿Ya? Por el Ejecutivo, que es perfectamente perfectible a ese nivel vía decreto ejecutivo, y hoy estamos tratando en la Asamblea Nacional este proyecto de ley que uno dice, bueno, el objetivo es loable, es interesante, trabajemos, pero uno no sabe cómo va a terminar el proyecto de ley. Correcto. Marcelo Espinel, desde la óptica de las fundaciones, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es una organización no gubernamental que tiene una gran presencia. Hemos conversado con usted en varias ocasiones, con Mauricio Alarcón, con Roger Celi, entre otros, que son visibles, digamos, en el ámbito de las vocerías. Pero pregunto, no es el mismo caso de todas, porque seguramente hay ONGs o fundaciones que tal vez no son tan visibles y sobre las cuales hay estas dudas respecto de su financiamiento. Con base en aquello, ¿eso no legítimo este proyecto de ley? Por lo menos para, a partir de aquello, debatir la naturaleza del financiamiento de fundaciones y ONGs. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fabricio, Natalie, Cristian, un gusto compartir con ustedes. Partamos de lo siguiente. El Ecuador, el Estado ecuatoriano, está en deuda con las organizaciones de la sociedad civil al respecto de la existencia de una ley de fundaciones. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución obliga a que la libertad de asociación sea regulada a través de una ley. De hecho, lo que menciona el asambleísta Hernández, la existencia del decreto 193 es algo que nos pone en riesgo porque viene el día de mañana otro presidente, cambia el decreto y puede vulnerar la libertad de asociación. Es decir, es necesaria una ley. Esto como primera premisa. Como segunda premisa, la ley que se está debatiendo hoy por hoy en la Asamblea Nacional no es una ley de fundaciones, porque no refiere a todo el espectro de lo que es la libertad de asociación. Únicamente se refiere a cómo se están financiando las organizaciones y cómo se tiene que controlar esto. Y ahí creo que se abren dos aristas. ¿Es necesario controlar el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil? Sin duda que sí, pero ese control ya existe. ¿Quién lo hace? Una organización de la sociedad civil, cuando se constituye, tiene que obtener su personería jurídica ante un ministerio. Y todas las organizaciones de la sociedad civil, todos los años tenemos que presentar balances financieros, así como también informes narrativos de nuestras actividades. ¿Se lo hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Dependiendo del ministerio, por ejemplo. No es necesariamente uno solo. Por supuesto. Ya. En este caso, por ejemplo, en el caso de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nuestra personería jurídica nos la entregó el Ministerio de Educación. Nosotros anualmente tenemos que enviar nuestros balances y nuestros informes narrativos al Ministerio de Educación, sin dejar de lado las declaraciones de impuestos que tenemos que hacer frente al Servicio de Rentas Internas. Tal vez lo que tenemos que preguntarnos es si es que los controles existentes están siendo suficientes para poder identificar lo que dice el asambleísta Murillo, porque probablemente estas instituciones no tienen la capacidad de perseguir la proveniencia de estos fondos si es que vienen, por ejemplo, de ilícitos. Pero también creo que hay otro aspecto que es importante mencionar. Dos súper simples, Fabricio. El primero es que no nos podemos oponer a la transparencia. Una organización que hace bien las cosas tiene que ser transparente. Lo que me preocupa es que hay aspectos sustantivos en el proyecto de ley que se delega al reglamento. Una organización como Fundación Ciudadanía y Desarrollo,
como Fundación Esquel, como Grupo Faro, sin duda podrá probablemente implementar un oficial de cumplimiento, tener en Porque su página web organizaciones un poco más formadas, grandes, con más trayectoria y por más grandes. Por supuesto que sí, pero una organización barrial, una organización pequeña, una organización que está en una provincia amazónica, por ejemplo, que tenga ese mismo nivel de obligaciones es preocupante. Y la determinación de ese nivel de obligaciones se la delega el reglamento, cuando debería estar establecida en la ley, para poder tener un mayor control de no usarlo discrecionalmente. Un segundo aspecto que creo que es importante y dando seguimiento a lo que mencionaba el asambleísta Hernández, sí existe un problema con la unidad de materia. Dentro de las disposiciones generales del proyecto de ley, se está estableciendo un tributo para las utilidades no repartidas por el sector empresarial, por el sector privado, que eso nada tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil. Y esto creo yo que sí podría poner en riesgo la vigencia del proyecto de ley, porque pueden presentarse acciones de inconstitucionalidad en relación de que no existe esta unidad de materia. Sobre lo demás del proyecto de ley, yo creo que la Asamblea Nacional tiene una oportunidad. En muchas ocasiones se ha dicho que este proyecto de ley busca lo que hizo el correísmo, cerrar organizaciones de la sociedad civil como pasó con Fundación Pachamama. Yo creo que los asambleístas tienen la oportunidad de modificar una parte específica que seguramente hablaremos más adelante, Fabricio, las causales de disolución. Correcto, ya vamos a hablar de eso, pero me gustaría un criterio de Natalie y luego de Cristian sobre esta reflexión que ha hecho Mauricio con su preocupación. Es decir, Mauricio nos cierra la banda que hay que debatir este tema, pero plantea preocupaciones al respecto, por ejemplo, en la naturaleza de las organizaciones sociales mucho más pequeñas que no tienen esa posibilidad de ese músculo administrativo, organizativo, financiero, de poner un oficial de cumplimiento, por ejemplo, Natalia. Bueno, es importante lo que señala Marcelo y justamente es lo que al inicio de mi intervención yo señalaba. Se han recibido solamente para el primer debate 43 observaciones por escrito, además de las sesiones que se realizaron dentro de la Comisión de Desarrollo, que es presidida por nuestra colega Valentina Centeno. De ellas se han recogido varias observaciones, entre ellas lo que señala Marcelo, que es más bien el tema de la segmentación de las organizaciones sociales. Por ejemplo, saber cómo se dividen entre las grandes, las medianas y las pequeñas, porque no todas pueden ser reguladas y controladas de la misma manera. Eso, por ejemplo, no estaba dentro del proyecto de ley enviado al inicio y es lo que ya se recogió y está dentro del primer debate que estuvo dentro del pleno en el día martes. O sea, originalmente se planteaba una norma general. Así es. Ahora eso no se ha cambiado aún. Y eso se sigue manteniendo en el informe del primer debate. Creemos que existe una oportunidad de cara al informe segundo debate. No, eso ya está, se recogió las observaciones. O sea, va a estar en el informe para el segundo debate. Así es, esto está recogido ya. Por eso lo pongo para que toda la ciudadanía lo conozca, Marcelo, de la misma manera, porque es importante tener en cuenta que esto está siendo consensuado. Esta ley, como ustedes saben, está precisamente en este momento siendo debatida y se están recogiendo las observaciones para poder tener una ley clara, una ley que beneficie a todos. Y existe un control, nadie dice que no existe un control, pero en este momento se está asignando un control específico a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y a la UAFE para poder tener un solo sistema de control a las organizaciones sociales, no para vulnerarlas, sino más bien para poder sostenerlas y fortalecerlas, porque sabemos que en este momento pueden ser vulnerables al momento de recibir fondos de organizaciones internacionales. Lo único que nosotros buscamos con esto es garantizar que los fondos que están siendo recibidos son fondos lícitos. Antes de dar la palabra a Cristian, ¿qué opinas sobre esto que acaba de decir? Garantizar que los fondos sean lícitos. Marcelo. Es completamente necesario. Quiero ponerle dos casos. Recordemos, por ejemplo, la Fundación para la Pacificación de las Cárceles que hubo, que estuvo involucrada en el caso Metástasis. Una fundación que utilizó fondos irregulares provenientes de grupos de crimen organizado transnacional. Una de las integrantes de este colectivo, de esta fundación, está procesada, ¿no? Sin duda que sí. Entonces, creemos que el fenómeno existe. Como bien comentábamos al inicio, ¿todas las fundaciones están involucradas en esto? No. Hay que identificar de dónde provienen los fondos de las organizaciones de la sociedad civil.
Nosotros, no solo como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sino como un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, hemos enviado igual observaciones a la comisión que trata el proyecto de ley. Solicitamos ser recibidos. Lamentablemente no se ha abierto ese espacio y en el informe de primer debate que pudimos seguir la sesión esta semana, no han existido cambios sustanciales en el proyecto de Pero, ley. por ejemplo, Natalie dice que para el segundo Esperemos que debate sí. sí va a constar Creo que eso. sería loable que en el segundo debate se contemplen no solo aspectos como la segmentación de las organizaciones de la sociedad civil, sino estas causales de disolución. Si queremos alejarnos de esta comparación con el correísmo, ahí está la oportunidad para que lo puedan lograr. Eso ya le voy a preguntar más adelante. Cristian Hernández, ¿le convence la explicación del asambleísta Morillo? No solo me convence, sino hasta que espero que se dé. O sea, ¿sí? ¿No le convence o sí? Me convence. Sí le convence. Sí, me convence en tanto en cuanto... Me sorprende que diga que le convence lo que dice lo que pasa es que hay que ser objetivos y hay que decir la verdad. Interesante. En el primer informe, y vuelvo a la ley de integridad pública, Fabricio, perdón que me remita a cada momento a ello, porque para el segundo debate habíamos llegado a acuerdos con las bancadas, y te digo en infidencia, íbamos a votar a favor del informe del segundo debate. Llega un asambleísta para atrás por la incorporación de normas que no conocían. Y porque no regresó el trámite del proyecto a la comisión. Ya, entonces, como dice la ley orgánica. Por eso digo, estoy de acuerdo, ojalá pase lo que está diciendo, porque es un pedido de la ciudadanía. Luego, ha sido claro, Marcelo, en cuanto al tema de la unidad de materia, en esta incorporación de una obligación impositiva para las organizaciones. Estoy de acuerdo también con lo que dijo Marcelo, de que en efecto hay un reglamento vía decreto ejecutivo que regula las organizaciones sociales y que era importante que se eleve al nivel de una ley orgánica que tiene que emitir la Asamblea Nacional. Pero sí me preocupa, a veces yo creo que ese es el objetivo también desde el Ejecutivo, que nos ponga a conversar de temas que no se van a terminar aprobando. Sí, que podemos debatir, que podemos incorporar, que llega al segundo. A ver, quiero entender, ¿usted le parece interesante, le abre la puerta a las posibilidades que ha planteado el asambleísta Morillo, pero también es escéptico por este antecedente que ha citado? Y que capaz que estamos debatiendo esto, dice usted, pero por ahí meten otra cosa que pueda afectar la unidad de materia y todo se va al traste. Y no tengo duda, porque precisamente por esas cosas están. Por esas violaciones de los procedimientos están en la Corte Constitucional. Pero entonces, como ha planteado Natalie Morillo, ustedes, vamos a imaginarnos que aquí no se incorpora nada adicional. Como está planteando Natalie Morillo, ustedes, como RC, sí podrían respaldar el proyecto de ley. Y vamos a analizar absolutamente todo. Ojalá se termine el texto normativo como mencionado, Natalie. Pero no están en una posición de oposición total. Jamás. Te comento, Fabricio, en la ley de integridad teníamos la predisposición de votar a favor, porque había la discusión, se incorporaron nuestras observaciones, todo estaba bien. Resulta que en el segundo debate se incorporan normas que se publican, porque si al menos habría regresado a la comisión, luego volvía al pleno, votábamos en contra, pero no rompíamos el procedimiento parlamentario. Sí, y esto no es de sacar las fotos de los jueces de la Corte para decir, no, están con ellos, están con la delincuencia, como ahora es. Bueno, fíjate este tema, y es una parte puntual, ¿no? Causales de disolución de organizaciones sociales existen. Se creó el reglamento en la época de Correa, luego Lenín Moreno lo cambió, pero las causales de disolución siempre existieron en vía decreto ejecutivo, igual de obligatorio cumplimiento para las organizaciones sociales, pero ahora se incorpora esta causal de disolución que refiere, después de hablar, ¿no?, de la delincuencia organizada y la mafia y la narcopolítica, etcétera, etcétera. Dice que se disolverá una organización social por atentar contra derechos fundamentales, orden público y seguridad del Estado. ¿Dónde está cuál es la seguridad jurídica de las organizaciones sociales que hoy existen para que no sean perseguidas? ¿Qué debo entender por atentar contra derechos fundamentales, orden público y seguridad del Estado? Déjeme hacer una pausita rapidito para en el siguiente bloque, y último bloque, conversar sobre esto, que ya lo adelantó Marcelo Espinel, las causales de disolución. Vuelvo enseguida con revelaciones.
A ver, antes del corte, Cristian Hernández advirtió esta causal de disolución. Cristian, repita por favor la causal. Sí, a ver, luego de hablar de Repítala. la retórica de siempre, ¿no? De que aquellos que estén con el narcotráfico y el terrorismo y bla, 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 incorporan la causal de disolución por atentar contra derechos fundamentales, orden público o seguridad del Estado. ¿Quién define eso? Natalia Murillo, ¿cómo explicamos eso, por favor? Bueno, como ustedes saben, todo proyecto económico urgente, al finalizar, cuando ya está aprobado, cuando ya está inclusive listo ya para poder realizarlo y que no tenga ningún inconveniente constitucional, el que se encarga de realizar estas reformas, estos reglamentos, es el presidente de la República. Para toda ley, el encargado de realizar estos reglamentos es el presidente. Así que, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades, cuál es la situación actual del país, cuáles son las recomendaciones internacionales, como el Gafi, Fabricio, que el Gafi inclusive dice que se necesita poder llevar un procedimiento adecuado y controlar para que no existan estas economías ilícitas dentro de los sistemas, dentro de las naciones. Nosotros estamos también acogiendo esas recomendaciones. Vamos a revisar, vamos a no afectar a ninguna organización social, pero como lo que menciono, lo que se necesita en este momento es poder transparentar, poder realizar una rendición de cuentas para poder saber que las organizaciones sociales no están siendo financiadas por dineros ilícitos. Y no porque lo sepan, Fabricio, porque aquí hay que tener un tema muy claro. No es que todas las organizaciones sociales están siendo intervenidas o están teniendo economías ilícitas. Ese no es el deber ser. Pero aquí es importante, inclusive les recomiendo leer el libro de Roberto Saviano 000, en el que señala que la mejor mula es la que no lo sabe. Y por eso mismo necesitamos estos controles, porque puede ser que las organizaciones sociales no sepan de dónde provienen estos dineros, pero para ello va a existir un control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de la UAFE para determinar que no están siendo financiadas por dineros ilícitos. Pero, por ejemplo, esta causal de disolución, le quiero insistir en aquello, porque daría la impresión, como está redactado, que queda extremadamente abierto, y además no hay una certeza de quién define es el incumplimiento de esa causal que podría provocar la disolución de una organización social. Eso va a estar dentro del reglamento, sin embargo, como todavía Pero por ahora parece subjetivo esto. Sí, pero todavía continúa el debate. Entonces, sería importante igual poder recoger todas estas observaciones. Tenemos hasta el 28 de agosto para poder realizar el segundo debate del informe final y poder ingresar. O sea, es necesario que todos estemos aportando y es necesario, creo que poder tener un debate de ambas partes, de los que están en contra, de los que están a favor, para poder tener toda ley es perfectible, como sabemos. Entonces, lo que necesitamos es eso y después, como lo vuelvo a mencionar, el reglamento estará a cargo del presidente de la República. Marcelo Espinel, que había ya anticipado que hay que hablar sobre el tema de las causales de disolución. Y quiero partir de esa que ha señalado Cristian Hernández. ¿Preocupa cómo está redactado preliminarmente este texto en el proyecto de ley? Sin duda que sí. La delimitación de derechos y obligaciones no puede estar supeditada a un reglamento, porque el día de hoy Daniel Noboa está en la presidencia de la República. En 3, 4 años más puede estar otro y ese reglamento puede ser cambiado. Por eso la delimitación de derechos tiene que estar establecida en una ley. Ese es el principio de legalidad y reserva de ley que lo mandan los estándares internacionales. Recordemos que, de hecho, la causal que se utilizó para cerrar Fundación Pachamama fue afectar al orden público. ¿Y quién determinó que se afectó al orden público? El Ministerio de Recursos Naturales de su momento, el Ministerio del Ambiente, que era la institución a la que estaba adscrita Fundación Pachamama. Y todos recordamos que fue una decisión extremadamente discrecional. Si es que lo dejamos supeditado al reglamento, puede pasar lo mismo. Existe una solución. Nosotros ya hemos presentado esta observación ante la Asamblea Nacional. Las organizaciones de la sociedad civil pueden ser disueltas siempre que exista una sentencia ejecutoriada por la comisión de un delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal. De esa manera queda muy en claro cuáles son las causales de disolución y no dejamos la arbitrariedad de interpretar qué es afectar el orden público, qué es atentar contra la seguridad del Estado o qué es afectar el derecho de un tercero, que es cómo está establecido en la ley. Creo que es importantísimo que la Asamblea Nacional identifique cuál realmente es el objetivo.
controlar el financiamiento ilícito posible de las organizaciones de la sociedad civil o dejar abierto un instrumento que podría convertirse en la persecución de aquellas organizaciones que pueden ser incómodas para el A pueblo. ver, le voy a poner dos ejemplos, porque yo creo que a partir de esos ejemplos podemos más o menos graficar si es que ahí aplica o no lo que está vigente, lo que le pasó a Pachamama o lo que está planteando el proyecto de ley en el artículo. 2019 octubre, 2022 junio, que tuvimos dos movilizaciones, dos paros, el uno enfrentó el presidente Moreno, el otro enfrentó el presidente Lazo, con un papel protagónico de varias organizaciones sociales. Sobre todo en octubre de 2019, en donde se advierte que varias de esas organizaciones sociales protagonizaron hechos de violencia, en Quito fundamentalmente. Yo pregunto, ¿ese es un episodio de alterar el orden público que podría provocar o podría convertirse en una causal de disolución de esa organización social si se identifica que es parte de esa alteración, Marcelo? Si se identifica a través de una denuncia presentada en la Fiscalía, que se garantice el debido proceso y que el juez determine la responsabilidad. Si es que, por ejemplo, una organización de la sociedad civil está llamando a la rebelión, si una organización de la sociedad civil está atentando contra bienes del Estado, bienes públicos o privados, y existe el debido proceso, por supuesto que tiene que iniciarse un proceso de disolución. No basta con tal vez identificar esa organización y decir, ¿saben qué? Ustedes lanzaron piedras, ustedes hicieron vandalismo en el edificio, se disuelve. ¿Dónde queda el debido proceso? Por supuesto. Tiene que haber un proceso. Tiene que garantizarse el debido proceso y no porque lo diga Eso Marcelo no pasó Espinel. con Pachamama. Para nada. Le recuerdo qué fue lo que pasó con Fundación Pachamama. Fundación Pachamama, al mismo tiempo de fundación, en este caso Fundamedios, fueron sujetas de un proceso de disolución en el sentido de que las acciones que estaba realizando Fundación Pachamama, a teoría del gobierno en ese momento, era para poder financiar las movilizaciones que se estaban realizando en la Amazonía por la intervención del gobierno al respecto de la prospección petrolera. En el caso de Fundamedios, Fabricio, recordemos que la causal de disolución de afectar el orden público era un retweet en el que se mencionaba a Fundamedios diciendo el gobierno de Rafael Correa debería ya salir del poder y que ni siquiera había sido emitido por Fundamedios, sino que otro actor había mencionado a Fundamedios. Porque precisamente se utilizaba de manera discrecional esta norma, la determinación de responsabilidades que puedan conculcar derechos no puede ser a través del Ejecutivo. Tiene que hacer a través de un juez garantizándose el debido proceso. Por eso yo creo que en este momento la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de no ser comparada con el correísmo, de alejarse completamente del correísmo y garantizar la libertad de asociación, determinando que las causales de disolución son las mismas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Le pregunto al representante del correísmo acá a propósito de esto. Esto que grafica Marcelo y que ocurrió, ¿ustedes en un sentido autocrítico no consideran que fue un exceso a propósito de este debate, Cristian? A ver, primero, respondiendo a lo que decía Marcelo, no, la Asamblea no puede desprenderse del correísmo porque llegamos como la mayor fuerza política del legislativo, con 67 asambleístas. Luego, estoy completamente de acuerdo, Marcelo, como profesional del derecho, creo que es indispensable que causales como estas, primero, no queden en la subjetividad y segundo, requieran una sentencia ejecutoriada de juez penal. Si alguien cometió algún delito contra los derechos fundamentales del orden público, la seguridad del Estado, ya pues el juzgador penal lo definirá y después de eso sí, ok, disuelvan el tema. Sí me preocupa mucho volver a lo mismo, ¿no? Hoy existe, Fabricio, y es la tercera vez que lo digo, un reglamento a nivel de decreto ejecutivo. La asambleísta Murillo dice que la definición de qué es atentar contra los derechos fundamentales, del orden público, la seguridad del Estado, va a ir al reglamento que va a emitirle el Ejecutivo. ¿Para qué hacemos la ley entonces? Luego, los estándares internacionales, en efecto, exigen que la tutela de este tipo de derechos fundamentales, del derecho a la asociación, etcétera, debe estar garantizado a nivel legal. Es decir, la Asamblea tiene que emitir una ley que pueda regular esto. Pero también vuelvo a la experiencia de lo que ya pasó. Hace poco, me parece que hace unas 2 semanas, se puso en el orden del día el proyecto de ley, ya para segundo debate me parece, de las garantías y derechos humanos. Sí,
¿Y sabe cuál fue? Es la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No, una respecto de la regulación de los derechos humanos en el Ecuador. ¿Ya? No recuerdo exactamente el nombre, Ya, pero, correcto. pero en ese sentido. ¿Y sabe cuál fue el argumento? Y Marcelo, acompañando tu argumento, de la bancada de ADN para archivar eso, que la Constitución era suficiente para regular los derechos humanos, porque el artículo 426 dice que los derechos humanos se aplican directa e inmediatamente en nuestro ordenamiento jurídico. En principio está bien, pero incluso la Convención Americana de Derechos Humanos nos exige que adecuemos nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 2, nuestro ordenamiento jurídico luego del trámite constitucional, legislativo, a los estándares internacionales. Desde ese punto de vista, ok, tratemos la ley, pero si vamos a remitir todas las regulaciones tan fundamentales para evitar persecución a un reglamento, ¿para qué hacemos la ley? ¿Qué opina Natalie Morillo digamos, estas reflexiones en donde en Buen Romance se plantea que esto debería ser regulado por la ley y no por un reglamento? Más allá que usted explicó que se van a aterrizar ciertos conceptos en el reglamento, pero aquí tanto Cristian como Marcelo plantean que eso debe constar en la ley. Bueno, aquí voy a refutar con mi colega Cristian, porque en el artículo 425 de la Constitución de la República señala que toda ley tiene que seguir y debe tener su reglamento. La Asamblea Nacional realiza la ley y el Ejecutivo es el que emite el reglamento, no solamente en este proyecto de ley, sino en todas las leyes, y usted, que es un conocedor del tema legislativo, lo sabe, Fabricio. Eso es lo que manda la Constitución y nosotros no podemos estar por encima. Pero también lo que de la dice Marcelo Constitución tiene sentido, porque es verdad, el reglamento lo emite el presidente de la República, no es que alguien lo veta, no es que lo tramite un cuerpo colegiado, el reglamento puede cambiar dependiendo del gobierno, dependiendo del presidente o de la propia actitud del presidente en un momento, después de unos años puede decir, no, hay que reformar ese reglamento. Si consta en la ley, es más complicado cambiarlo a través del trámite legislativo. Sin duda, Fabricio, pero no podemos estar pensando en qué gobierno viene o demás. Nosotros como asambleístas debemos fiscalizar, debemos legislar para la generalidad, no para una u otra fundación, sino para toda la sociedad civil y para toda la sociedad ecuatoriana. Nosotros no podemos crear leyes, como lo menciono, a la medida, y en este momento se va a seguir el proceso que como corresponde con un reglamento, inclusive, como lo menciono nuevamente, les invito a poder realizar los aportes, las observaciones, inclusive por vías escritas, como ya lo señalo, solamente para el primer debate se acogieron más de 43 observaciones que fueron analizadas y están dentro de este proyecto, para poder revisarlo en esta comisión que se encuentra ahorita en debate y poder ver si inclusive puede realizarse ya desde ahora y estar en la ley como se menciona y no vía reglamento, porque todavía no está cerrado el debate, sigue en la comisión y como lo vuelvo a señalar, hasta el 28 de agosto tenemos nosotros para poder debatirlo en el pleno de la Asamblea Nacional. En la recta final del programa me queda más o menos 8 minutos para conversar sobre lo último, que no es un dato menor, porque en el curso del primer debate aparece una postura externa, la de Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos de reunión pacífica y asociación. Ella, Natalia, advirtió en un comunicado que el proyecto podría restringir derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la participación ciudadana. 1. Y 2, yo conversé con ella ayer en mi programa de radio, ella, por ejemplo, cuestionaba el procedimiento, o sea, ella planteaba que esto no debería ser tramitado por la vía de urgencia en materia económica. ¿Cómo han tomado ustedes en la bancada de ADN estas reflexiones de la relatora? Bueno, Fabricio, este proyecto responde a compromisos que han sido ya adquiridos con algunos organismos internacionales, por ejemplo, el Gafi, y lo que queremos nosotros con esto, inspirados en buenas prácticas, es que exista una buena práctica, un buen modelo de gestión y un buen modelo de control con transparencia dentro de las organizaciones sociales, sin tratar de ir atrás de una u otra, como entiendo que es el pedido de Marcelo, porque lamentablemente eso ya pasó con la vieja política, pero esto no es lo que va a pasar ahora. Lo único que nosotros estamos tratando de hacer es controlar que exista un mecanismo, que exista un ente rector para que pueda revisar si estos ingresos que existen son lícitos y no ilícitos, porque nos estamos enfrentando a la economía criminal que financia a las organizaciones
del crimen ¿A ustedes organizado no les preocupa la transnacional. advertencia? No la advertencia, los criterios o las alertas que ha encendido la relatora Gina Romero. Estamos revisándolo, nos preocuparía en el caso de que realmente se esté tratando de vulnerar derechos, que no es así, Fabricio. Más bien nosotros no estamos ni siquiera invadiendo las autonomías de las organizaciones sociales con este proyecto de ley, todo lo contrario. Lo único que queremos es poder tener la transparencia y saber que las organizaciones sociales que en este momento pueden ser siendo vulnerables no sean, como lo mencioné, no sean unas mulas del lavado de activo, porque a veces no lo saben, pero eso es lo que se quiere, transparentar de dónde vienen estos fondos y qué se está haciendo con los mismos. Marcelo Espinel, ¿qué opinión le merece estas alertas que ha encendido la relatora de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que el proyecto tal y como está redactado, lamentablemente, sí podría vulnerar derechos. El no delimitar claramente las causales de disolución cuando tienen la oportunidad y dejarla supeditada a un reglamento puede constituirse no solo en una vulneración de derecho, sino también en la posibilidad de que se presenten acciones de inconstitucionalidad que van a demorar la aplicación de la ley en los fines que son completamente legítimos, que se refieren a la transparencia y al financiamiento. Yo creo que sí existe esta oportunidad de poder cambiarlo. Reiteramos que ya presentamos las observaciones por escrito. Ojalá que podamos ser recibidos por la comisión. A través de usted, asambleísta, le pediría que se pueda hablar con Valentina Centeno para que nos pueda recibir al colectivo de organizaciones que hemos presentado esto. Y en la misma línea, yo creo que hay aspectos como este control diferenciado que puede ser establecido en la ley. ¿Por qué te digo esto, Fabricio? Actualmente en el catastro de organizaciones de la sociedad civil existen cerca de 70,000 organizaciones de la sociedad civil que pasarían a ser controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Tiene esta institución hoy por hoy la capacidad para poder verificar a 70,000? Creo que no. Creo que la Asamblea Nacional está hoy en la posibilidad de delimitar claramente esta segmentación. Que además, perdón que le interrumpa, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es aquella que regula el sector cooperativo, por ejemplo, 400 y pico de cooperativas que tenemos acá en el Ecuador, y no solamente eso, sino otros actores de la economía popular y solidaria, las cajas de ahorro, las asociaciones de los barrios, etcétera. Y en esa misma línea, yo no sé si es que esta institución hoy por hoy cuenta con el conocimiento técnico para poder hacer un balance entre estas políticas de cumplimiento referente al origen del financiamiento y garantizar la libertad de asociación, la libertad de reunión. Yo creo que tal vez hay que hacer un análisis adecuado si es que esa es la institución. Si se mantiene, pues identificar la viabilidad de la misma. Yo creo que el debate no tiene que centrarse ya en si es que la transparencia es necesaria o no. Es completamente necesaria. Más aún, nosotros como capítulo de Transparencia Internacional mal haríamos en decir no seamos transparentes. Creo que lo que tenemos que poner hoy sobre la mesa ya es la libertad de asociación y que puedan seguir existiendo organizaciones de la sociedad civil de cara a que Ecuador se caracterice por ser un Estado que defiende los derechos de los habitantes. Y cierro con Cristian Hernández, su reflexión a propósito de esto que he planteado, las observaciones que ha hecho públicas la relatora y cómo esto se va a procesar en estos días en la Asamblea, Cristian. Sí, a ver, es importante considerar estas alertas que nos dan desde personas ajenas al ámbito político del país. Entiendo que la relatora que mencionaba Fabricio no está ni del un lado ni del otro, está defendiendo los derechos humanos, pero por supuesto. Sí me preocupa un tema, el objetivo de esta norma, o al menos así lo están intentando vender, es frenar el lavado de activos. Y le vamos a preguntar en diciembre a la gente si queremos casinos. O sea, no encuentro lógica. Y ya hemos hablado mucho de lo que se incorpora en último momento. Yo tomo la palabra asambleísta Murillo, a quien tengo el gusto de conocerle hace tiempo, fuimos compañeros de trabajo en la Secretaría de Comunicación también. Ojalá se dé y se acojan todas estas observaciones, ojalá puedan recoger las observaciones que desde la bancada de la Revolución seguro las vamos a hacer y tengan la plena seguridad de que nos sumaremos al apoyo. Pero no se entiende y para que la gente me escuche, ¿no? O sea, ¿cómo estamos hablando de transparencia y frenar el lavado de activos, más allá de que las cifras, ahí ha existido lapsos incluso de la propia presidenta de la comisión? Sobre los 30,000 millones. Los 30,000 millones, que es casi todo el presupuesto del Estado. Pero más allá de la cantidad, seguramente existe, pero no preguntemos en diciembre si queremos o no los casinos, si hoy estamos
debatiendo sobre una ley contra el lavado de activos. En todo caso, Fabricio, yo saludo, es un proceso parlamentario que se respete el trámite, se acojan las observaciones. Si ha habido errores en el pasado, pues este es el momento de corregir, pero no vamos a crear una norma que es nueva, que por primera vez se va a emitir en nuestro ordenamiento jurídico para no solo cometer los errores del pasado, sino empeorarlos. Hay una norma, estaba revisando, no tengo el dato exacto en mis apuntes, pero que en el proyecto está incluso la posibilidad de inmovilizar fondos sin orden judicial. Y yo no estoy en contra de inmovilizar fondos de las organizaciones, por supuesto. Pero tiene que haber, un respeto, la orden de un juez. No puede la autoridad del Ejecutivo lesionar derechos fundamentales, el derecho a la propiedad. Va a haber, al menos en el primer informe, cargas tributarias, nuevos impuestos para las organizaciones sociales, y eso también hay que revisar. Yo saludo el debate de esta norma. Ojalá se puedan acoger las observaciones y podamos tener una norma que realmente sume a este objetivo. Fabricio, algo que tiene que quedar claro es que nosotros lo que tratamos de hacer es proteger los recursos de la sociedad, y que quede claro también que controlar no es perseguir, más bien es proteger a la sociedad, es lo que nos pide la ciudadanía pide control. En este momento lo estamos haciendo. Gracias a Natalie Murillo, gracias a Cristian Hernández, gracias a Marcelo Espinel. En esta noche de viernes, con sus reflexiones, en una tertulia, en un debate de mucha altura, tratando de explorar un poquito lo que nos ha dejado la primera discusión, el primer debate del proyecto de ley de transparencia social. Buen fin de semana, un abrazo para todos.